a la presentación de este libro de Clara Janés, Movimientos Insomnes, que presentamos hoy y que editamos con nuestro sello editorial del Centro Editorial. Quería agradecerle a Clara que haya querido publicar este libro con nosotros, y también a Genaro Janés que esté hoy con nosotros para hacer la presentación formal del libro. Estando la autora y un especialista tan importante en la literatura, yo no voy a decir absolutamente nada del contenido del libro, con lo cual me libera bastante, porque yo siempre pienso que cualquier cosa que diga, yo soy abogado y se me comprende los generales de la ley, ¿no? Porque si lo edité, indudablemente es que me gusta, y además estoy interesado en que el libro guste y lo compre y demás, con lo cual todo lo que yo diga, ustedes van a ponerlo entre paréntesis y no lo van a creer mucho, con lo cual mejor que no me meta en ese tema. Yo quería comentarles un poco, muchos de ustedes los conocen, pero otros no, un poco el carácter que tienen las ediciones que hacemos nosotros. Nosotros editamos libros, pero como este, en ediciones realizadas en forma totalmente artesanal, tiradas solamente de 100 ejemplares, firmado por los autores, y los autores están vivos, y si no, bueno, por el editor o por quien sea, pero siempre el colofón firmado como certificación, ¿no? La idea nuestra no es la que no va unida a la del libro de lujo, como realmente se piensa. Nosotros creemos que un concepto del libro que comenzó hace aproximadamente 500 años, cuando el señor Gutenberg inventó la imprenta, creemos que ese concepto del libro ha terminado, en el sentido del libro como el medio más barato y más eficiente de transmisión de conocimientos, de arte, de literatura. Yo creo que ese concepto ha terminado, porque hay medios, la tecnología, como la revolución que él hizo con la imprenta de tipos móviles, ahora la revolución digital ha hecho que haya medios más baratos, más eficientes, para poder llevar el conocimiento o la literatura o lo que sea, que normalmente se hacía a través de libros. Esto quiere decir, como algunos creen, que el libro ha muerto. No, nosotros creemos que, liberado de esa función social, el libro renace realmente con nuevos bríos y con otras posibilidades, sin tener que estar condicionado a cuestiones de masividad, de reproducción eficiente y demás, con el cual estaba teniendo. Entonces, en este marco es que nosotros hacemos nuestros libros, que digamos, su valor material es prácticamente igual que un libro hecho industrialmente, sino que a nosotros nos interesa es fomentar la valoración del objeto del libro, fomentar el coleccionismo, sentir que cada uno de esos ejemplares es único, por más que sea una serie, es único porque está hecho a mano, con lo cual es imposible, materialmente imposible, hacer dos exactamente igual. La numeración no es la misma, la firma de Clara no es igual una que otra, y así podemos encontrar muchas diferencias. Y dentro de esto, nosotros siempre decimos que los textos piden un formato. Nosotros, cuando nos dan un texto, nosotros tratamos, a diferencia de las editoriales normales, que tratan de identificar la imagen de marca repitiendo formatos y creando colecciones, nosotros precisamente vamos al otro, nos esforzamos para que cada libro tenga un formato distinto, darle una unidad. Estos libros ya nuestros no son los que tienen que ir a competir en una mesa con 200.000 libros y llamar la atención del lector o el comprador del libro, sino que tienen otras posibilidades, y siempre tratamos de que sea distinto. Este de Clara es especialmente distinto, si bien ya hemos hecho otros de este tipo. ¿Por qué? Porque el formato, que normalmente es una cosa que diseñamos nosotros, en este caso le corresponde al autor. En este, como en otros pocos casos que hemos hecho, nuestra tarea de editor fue reproducir un original que hizo Clara Janés. No solo el texto, sino el formato, la concepción, el tipo de encuadernación, el color del papel, la forma de aplicar la fotografía, todo ha sido decidido por la autora. Con lo cual lo hemos hecho en otros casos, y si bien nuestra intervención en el libro, digamos, nuestra intervención creativa en cierta manera disminuye, porque nos sometemos a una cosa que ya existe, y nuestra función tratamos, salvo modificaciones que uno puede hacer para mejor funcionamiento
el libro sí tratamos de ser lo más fiel posible, creo que tiene el valor que el formato también es una expresión del autor, ¿no? A nosotros siempre nos ha interesado mucho los autores que se interesaron también por el libro, ¿no? O sea, no solo por su contenido, sino por el continente que tenía su literatura, ¿no? Y en este caso, la concepción de este libro total es de Clara, con lo cual también la expresión del autor excede el texto, excede las imágenes que le pertenecen, sino también la forma que ella entendió este libro, que luego ustedes lo pueden ver, está aquí atado, tiene papel, digamos, oscuro, grises, que eligió la autora. La encuadernación es una encuadernación no convencional también, y las imágenes, que ella ya luego se las va a mostrar en grande, están impresas en papel fotográfico y aplicadas como si fuera, digamos, algo una por una, no están impresas sobre el papel. Esto da, además de la laboriosidad, da el contraste de tipo de papel, el hecho de que esto es una cosa casi separable y muchas otras cosas. Bueno, ya creo que he hablado demasiado, por lo menos me he cansado de escuchar, y bueno, y yo le paso la palabra a Genaro, que va a hacer la presentación ya más formal del libro. Bien, buenas tardes. Un poco retomando lo que decía hace un momento el editor, yo me había traído un original, mucho más original, que es de la edición de 10 ejemplares, que no fueron 10, fueron 4 o 5 porque se cansó antes, pero tuve la suerte, como siempre, de que Clara me tuviera en mente. Y bueno, yo no sabía, como no lo había visto terminado, digo, bueno, por si acaso me llevo mi ejemplar, porque iba a leer algún fragmento luego en la presentación. Yo quería empezar, antes de hablar de lo que me parece importante en este libro, de dos anécdotas cinematográficas que de alguna manera me van a servir como punto de arranque. La primera es de una película de Woody Allen, en la que el actor y director norteamericano va, un poco siguiendo la Divina Comedia, va por los círculos del infierno, y en un momento determinado llega uno y dice: ¿usted por qué está aquí? Y el otro le dice: por haber inventado el metacrilato. A mí eso siempre me ha recordado hasta qué punto en esta tradición a la que él se refería hace un momento, no solo en lo que es la fabricación de los libros, sino incluso en la utilización excesivamente mecánica de la escritura, lo que abundan son lo que alguien llamaba los escribidores, y donde abundan los publicadores de libros, pero donde faltan los escritores y casi brillan por ausencia los editores. Creo que en el caso de Clara Janés se aunan esas dos virtudes que cada vez más se están reivindicando, sobre todo en esta época de la tecnología, que es la idea de lo artesanal. Es uno de los temas más estudiados en los últimos años por alguien como Richard Bennett, que reivindica al artesano como única forma de sobrevivir a esta época de despersonalización. A mí siempre me gustó mucho de Clara, una de las muchas Claras, porque eso también vamos a hablar hoy, de las muchas Claras de Janés que hay, esa menos conocida, precisamente porque no trabaja para el gran público, sino, como ella dice, ediciones de 4 ejemplares, de 5 ejemplares, de 6 ejemplares, donde no solamente, digamos, vierte toda la potencia de su escritura, sino el cuidado absolutamente insólito por el objeto, que es algo que yo particularmente añoro en la mayoría de los libros que por profesión o como lector tengo que abordar. He hablado de las muchas Claras Janés que hay, porque cuando ella me dijo: vamos, me presentas el libro, y dije: bueno, ¿y yo por dónde entro? Porque claro, hablo de la poeta religiosa, sin Dios por supuesto, de la metafísica, de la filósofa, de la poesía, de la poeta erótica,
de la que en los últimos años se ha convertido en un caso insólito, que es una poeta que reflexiona sobre el lenguaje de la ciencia, y de pronto preguntándome por qué en esta especie de multiplicidad en la que se ha desarrollado casi siempre la obra de Clara desde hace muchos años, por qué cada vez me interesaba más, sin saber muy bien por qué, pese a que, como ella muchas veces dice, somos la noche y el día, somos muy diferentes. Yo siempre he creído que no. Hasta que, de alguna manera, creí descubrir dónde estaba el tema, digamos, algo, ese punto que los dos teníamos en común, que era el de intentar, como parecía sugerir el personaje de Woody Allen, huir de todo aquello que huele a metacrilato, para volver a los elementos naturales, es decir, al origen. Normalmente, cuando en la poesía contemporánea se habla de que los poetas deberían volver a la tradición, los críticos y los poetas suelen entender que hay que volver a lo de siempre. Es decir, a contarnos la vida, lo tristes que están, la angustia que da el paso del tiempo, el dolor del amor perdido, toda esta especie de simplezas tardorrománticas que parece que son fundamentales en el caso de la escritura poética. Cuando yo hablo de origen, de vuelta al origen, en el caso de Clara, o en mi propio caso, es volver al origen en sentido estricto, es decir, volver ya a los clásicos, no ya antiguos, sino a los presocráticos. Alguien dijo que todo lo que había que decir en este mundo lo dijeron los presocráticos, los demás son notas a pie de página. No sé si eso es un poco exagerado o no, pero lo que sí es cierto es que si hay una característica, a mí siempre me atrajo de los presocráticos y que creo que tiene la obra de Clara, es que lo religioso, lo filosófico, lo poético, lo mágico, lo científico, no son sino variantes de un lenguaje único. En ese sentido, hacer poesía religiosa, hacer poesía musical, hacer poesía sobre las matemáticas es prácticamente hacer lo mismo. Y no es de extrañar que en los últimos años, conforme Clara ha ido intentando radicalizar su postura y ir quitándole y despojando a sus poemas de todo lo accesorio, que es la cosa más difícil que existe en literatura. Porque, como alguien dijo, lo importante, lo difícil es decir solo llueve y que la gente entienda que está lloviendo. Rodearlo de floripondios es muy fácil, la retórica siempre ha sido fácil. Lo difícil es decir mucho con poco. Conforme ella ha ido avanzando en ese proceso, como digo, de despojamiento, cada vez se ha ido enfrentando más a la posibilidad de utilizar y acercarse al lenguaje de la ciencia. Claro, normalmente en nuestra tradición, incluso los que nos hemos formado, digamos, incluso en el bachillerato y en la universidad, en terreno científico, siempre se cree que hay científicos que les gusta la literatura, a los literatos por lo general no les gusta mucho la ciencia, pero siempre asumiendo que se trata de dos mundos distintos. Lo que es novedoso en el caso de Clara es que ella no intenta hablar de dos mundos distintos, sino hacer ver que la única forma posible de un lenguaje poético que, recuperando los orígenes, dé cuenta del mundo de hoy, es un lenguaje que se acerque al lenguaje de la ciencia. Por eso, digamos, desde Resonancias, o el libro maravilloso de fotografías que ha hecho con Adriana, que todavía no ha salido prácticamente a circulación, también es un libro pequeñito, en lo que aparezca no sean nombres de poetas clásicos, sino que aparezca Schrödinger, que aparezca Heisenberg, que aparezca Feynman, que aparezca el Prigogine, es decir, que sean nombres de científicos no utilizados como elemento meramente referencial, sino como forma de entender que en un mundo como el mundo en el que vivimos, donde la tecnología ha hecho posible que incluso la reproducción del cuerpo humano pueda hacerse en laboratorio, lo que no tiene sentido es venir llorando ni desmayándose a la luz de la luna, como hacían las románticas protagonistas de los poemas de Lamartine, al lado del lago francés.
Eso hace que su poesía sea bastante extraña en el contexto de la poesía española contemporánea. Bueno, en alguna medida Movimientos Insomnes, que es el libro que hoy estamos presentando aquí, forma parte de esa última etapa de su producción. Y en alguna medida, digamos que pese a su brevedad, se trata de 5 poemas y de 5 imágenes que ella misma ha elaborado, giran en torno a la cuestión de la numerología, de los números. No por casualidad el presocrático, que hacía de su filosofía una religión, una manera de pensar el mundo, una manera de vivir y una manera de solventar problemas de lo que luego se ha convertido en la profesión de los matemáticos de Pitágoras, y que Pitágoras sea uno de los puntos de referencia explícitos o implícitos en este libro. Me van a permitir ahora volver a la otra anécdota, la segunda, cinematográfica. Bueno, uno se dedica al cine y bueno, pues también tiene que echar mano de sus argumentos. En este caso es de una película no tan reciente, sino típicamente romántica, melodramática, una película de 1940, Baila, chica, baila, se llama Dance Girl Dance, donde en un momento determinado el protagonista, que parece ser muy enamorado, bueno, enamorado es un decir, acaba de ver a una chica maravillosa, su mujer de la que él está enamorado lo ha dejado para casarse con el otro, es decir, que lo que está es obnubilado, la ve y en un momento determinado le dice: tienes un rostro curioso, ¿sabes? Eres como esa estrella que brilla después de apagarse las demás, que es una cosa muy bonita. La chica casi se desmaya, que era una Maureen O'Hara en el esplendor de su belleza. Por lo general, la presencia de los astros, de las estrellas, del sol, de la luna y de todas estas cosas en el discurso poético ha solido ir acompañada de un recurso entre tópico y sentimental. Es decir, uno se declara, aparte de con la música de los violines a la luz de la luna, uno expone la grandeza de su amor a la luz del sol, o uno, bueno, pues expone bien metafórica, bien simbólicamente su deseo o incluso su manifestación más erótica, o con las estrellas o con los fuegos de artificio, como hacía el gran Hitchcock. Su inscripción metafórica o simbólica, sin embargo, deja casi siempre en segundo plano, por no decir que lo borra por completo, todo lo que no aluda a su mera función decorativa. Es un decorado para que los amantes se paseen, se desmayen o hagan lo que tengan que hacer. Es decir, son atrezzo. Casi nunca ocurre, como ocurre sí en el caso de Clara, y esto me parece importante subrayarlo, que se haya conseguido liberar a estos fragmentos del universo físico de todas las adherencias que la tradición tardorromántica le ha incorporado para presentarlos en su absoluta y escueta desnudez. Porque es lo que a mí me interesa de esta última etapa, bueno, y dando la vuelta atrás, es lo que hizo toda su vida, lo que pasa es que ahora se nota más en toda su trayectoria, es que Clara poetiza el mundo apoyándose en la mera presencia física de los elementos, que es una presencia que es descrita en términos que deben mucho más a una supuesta asepsia del lenguaje de la ciencia que a la obsoleta y redundante imaginería de tradición romántica. Los títulos y los temas que componen los conjuntos, eso ya pasaba en Resonancias y vuelve a pasar en Movimientos Insomnes, siempre son explícitos en esa dirección y sugieren la posibilidad de inscribir el sentido poético en la mera capacidad denotativa de la descripción. Y eso parecería, en principio, para un lector acostumbrado a leer, bueno, como son normalmente hoy día los lectores de poesía, leer a campo amor, aunque ahora no se llame campo amor, prácticamente es lo que se lleva todavía. Eso situaría a Janés un poco en las
antípodas de lo que se entiende por lírica. Sin embargo, desde mi punto de vista, lo que ocurre es justamente lo contrario. Veamos, por ejemplo, cómo arranca, porque Clara, supongo que con buen criterio, pensando que quien lee poesía no va a entender cuando coja este libro qué es lo que está leyendo, escribe un prologuito para explicarlo, porque es verdad que a veces hay que explicar las cosas, porque ni siquiera explicándolas la gente no se entiende. Porque un amigo mío decía, no importa repetir porque como nadie escucha. Hay que explicar cosas varias veces y no se entera. Ella escribe al inicio de su libro, el que descubrió que eran 5 los dedos de la mano y con las 2 manos alcanzaban la decena y pudo así contar las cosas, tal vez se asombraba ya ante las posibilidades del 1 y del 3 y sintió el equilibrio en el 4, los pies recibidos por los extremos de la tierra, el vuelo solemne en el 5 y la llamada del destino en el 7. Pero nada sabría aún de la geometría, de la diferencia entre cantidad, medida y espacio, ni cómo a cantidad y la cualidad, ni cómo la cantidad y la cualidad equivalen a materia y forma. La materia es precisamente lo que se mide, lo manifiesto en el espacio y que una vez delimitado se constituye en cosmos, es decir, en algo ordenado. No conozco mejor manera de explicar aquello que decía que hacer poemas es poner orden donde no lo hubo, que posiblemente ordenar el caos es lo que llamamos poesía. Lo primero que sorprende cuando uno lee los poemas los 5 poemas que componen este conjunto es el carácter absolutamente elusivo del referente. Porque, de alguna manera, lo que nosotros vemos es la referencia a una cierta numerología. Hay un 0, hay un 2, hay un 3, hay un 5, hay un 8. Yo me diría, bueno, ¿y qué? ¿Hasta dónde llega lo que no vemos y como ausencia exacta se presenta? Dice el primer poema, el 0. Con secretos nodos seduce a la mente que quiere abrirse al todo y a la nada y lanza su cinta de opiedad a navegar a la aventura sin estrella polar que le descubra fugaces señales y sigue surcando la absoluta oscuridad. Lo importante en un texto como este, brevísimo, como ven, es fundamentalmente algo que los que tengan el oído mínimamente educado ya habrán percibido, que es una estructura fundamentalmente musical. Es decir, los poemas están aparentemente escritos en prosa. Y es muy curioso cómo Clara parte de un principio que muy poca gente toma en consideración. La gente piensa que los poemas, bueno, muchos, a veces eso lo hemos oído, este poema no rima, no tiene rima ni nada. Los que ya se han asumido que a veces los poemas no riman, dan por sentado que tienen que medir. Y por tanto, tiene que ser un verso. No, el poema, en principio, se basa en ritmos, no se basa en versos, ni se basa en rimas. El verso, es decir, la medida y la rima son variantes de la repetición, de las estructuras musicales. Y en ese sentido, todos los textos que ella escribe en el libro están en prosa, pero no son prosa. No sé si me explico. En ese sentido, digamos que el elemento que articula todo lo que aquí se va a contar es musical. Recuerdo que en el segundo libro de su De Vulgaria Eloquentia, Dante, bueno, el Dante científico, digamos, el que escribía en latín, porque todavía no estaba preparado para escribir las historias con su Beatrice, había señalado que la poesía no es otra cosa que invención elaborada según la retórica y según la música. En el contexto del florentino, la noción de música remitía a 2 tipologías muy diferentes. Una música era visible, esto es perceptible por los sentidos, y en consecuencia audible. La otra era invisible, capaz de ser entendida por el intelecto, pero en absoluto perceptible por nuestros oídos. Esta segunda, de rango muy superior, es lo que los antiguos llamaban armonía de las esferas, considerándola la música del universo.
Era una teoría articulada por el pensamiento de Pitágoras, según el cual el número era la sustancia de todas las cosas y gracias a ello el mundo era un organismo unitario, ordenado y armonioso. El número para él era imprescindible para definir el modo en que unos objetos se relacionan con otros. Cuando Pitágoras descubrió que las relaciones entre los sonidos seguían una pauta analizable matemáticamente, la idea de entender la estructura profunda del universo desde una perspectiva numérico-musical estaba servida. Esta teoría, basada en la simbiosis entre número y sonido, daba a la música y a la noción de armonía un valor que iba más allá del meramente sonoro, en la medida en que todo, absolutamente todo lo que existe en el universo, se entendía sometido a leyes de orden musical. La música era en ese sentido un discurso científico en su más alto nivel, con un valor gnoseológico fuera de toda duda. San Agustín, quien más allá de otras consideraciones sigue siendo hoy en día un referente imprescindible en temas de retórica, seguía en su De música a Pitágoras, asumiendo esa misma concepción. No deja de ser curioso que en esta época que nos ha tocado vivir, que hace unos años Humberto Eco, Furio Colombo y algunos más definieron como la nueva Edad Media, teorías como la que acabo de recordar afloren y se constituyan como punto de anclaje para un cierto tipo de discurso poético como el de Clarke, más interesado en el valor cognoscitivo de la escritura que en su mero carácter ancilar de transmisión de contenidos anecdótico-vivenciales. Lo invisible, pues, como música de las esferas, pero también como elemento físico de la galaxia, se convierte así en un elemento primordial del dispositivo poemático, en la materia oscura con la que opera el escritor, en la medida en que esta última se convierte en instrumento ineludible para intentar explicar todo lo que, perteneciendo al ámbito de lo visible, es decir, la superficie argumental de la experiencia cotidiana, resulta tan opaco y absurdo como incomprensible. Porque si es algo que mínimamente podemos asumir simplemente con que seamos un mínimo de honrados y honestos con nosotros mismos, es que si hay algo que no tiene el menor sentido es el mundo que nos rodea y nuestra propia vida. Es decir, nacer para morir, para pasarlo mal, es que eso no tiene ni cabeza. De manera que la incomprensibilidad del mundo se da por supuesto. Es claro que este proceso de conocimiento es absolutamente inacabable y que no termina más que con la muerte. Es decir, que no termina, porque cuando uno se muere tampoco puede ya seguir conociendo. Pero es ineludible. La semiosis infinita es lo que por una parte lo mantiene y justifica, y por otra lo que deja al descubierto la vana pretensión de verdad previa a la escritura que subyace a otras posturas hoy hegemónicas del fenómeno de la poesía. Estamos instalados en la inestabilidad y contingencia de las interpretaciones, lo que, pese a que parezca lo contrario, da a esta forma de entender la poesía su carácter materialista y nada metafísico. Por eso a mí cuando me decían, ¿cómo te gusta Clara con lo metafísica que es? Y bueno, es que le puede pasar como a mí, que nuestra meta siempre es física, ¿no? Que es una manera de entender también el concepto. Nuestras experiencias no serían, pues, sino armónicos, o como ella misma decía en su libro anterior, resonancias de esa materia oscura en la que hunde sus raíces nuestro recorrido hermenéutico. ¿Y si todo fuera movimiento sin materia? ¿Y si todo fuera materia inmóvil o irradiación? En el fondo de los ojos vibra el negro de la noche, la caverna del sentido abarca perpleja el infinito. Todos los elementos expuestos en el libro funcionan como metáforas explícitas, pero muy alejadas del uso normal que tienen en el discurso poético convencional. En efecto, se trata de metáforas que lo son y no lo son a la vez. Recursos cuyo carácter de tropo hace que el sentido figurado no elimine, sino que se superponga al estrictamente denotativo de lo que expresan o describen. De nuevo San Agustín, que es el que dijo que la metáfora no borra lo que hay debajo, sino que se superpone. Una suerte de lo que en nuestros pagos, en un libro ya clásico, Carlos Busoni había llamado el símbolo disémico. Cierra la colección un texto muy bonito, el del 8, el 8 tumbado, que es un 8
que al mismo tiempo es el infinito, que dice así: cuando oscurece, el 8 busca el reposo y se tiende, pero la noche lo impide, lo lanza hacia un horizonte al que nunca llega. Bueno, yo creo que si este libro y la autora consigue su objetivo, es precisamente porque no llega, porque no considera que lo importante sea llegar. O como decía el gran poeta griego, lo importante no es Ítaca, sino el camino que uno sigue para intentar llegar a él. La gran virtud de la poesía de Clara en estos libros es precisamente el que nos ayuda a abrir la mente y nos ayuda a pensar el mundo. Que no nos dé respuestas, ni falta que hace. Nunca cae en el error de decirnos cómo hay que entender lo que nos rodea. Simplemente nos ayuda a plantearnos las preguntas y allá cada cual con las respuestas que le dé. Luego, las imágenes son todas maravillosas, pero a eso, como ella ha traído las grandes, voy a dejarlo aquí para que sea ella la que hable de sus imágenes y de la función que, según ella, cumple, que a lo mejor no es la que yo digo, porque ella siempre me lleva a la contraria, de forma que a lo mejor ahora va diciendo lo contrario lo he dicho yo. Pero yo no soy el editor, yo no llevo tanto por ciento. Él ha dicho que él no quiere decir nada porque todos pensarían que es para vender el libro. Bueno, yo lo digo, cómprenlo, para eso se hacen los libros. Porque además es un objeto precioso y quedará, en su casa quedará precioso. Mi mujer ha colocado esto en la sala y está maravilloso. Este quedaría todavía mucho mejor. Gracias. Todo el día pensando qué voy a decir, pues ya lo he dicho todo. Bueno, es la primera vez que no me contradices. No te pases. Bueno, entonces vamos a poner... Pero esto aquí, eso es... Eso. Vamos a poner 2 y luego otras 2, así que las vayan viendo bien, ¿no? 0 y fluctuación de 2. Como que Genaro aquí ha dicho casi todo lo que se puede decir. Voy a ver, yo voy a... Ayer empecé a pensar y me encontré, me había olvidado porque esto lo hice hace tiempo, encontré más de 50 páginas sobre números. Pero doña Clara, usted es un poema, verla y una espiritualidad, si no en una cara no sirve. Yo quiero verle su cara, porque no lo puedo extender en casa con su cara, no. La vamos a poner aquí. Vamos a ponerla aquí. Gracias. Y yo me quedo aquí cambiando. Bueno, entonces como está claro, se trata de números. Este libro Movimientos de Sueño trata de números. Y dejando a un lado el audio que he hablado como editor, yo creo que el hecho de que estemos Genaro y yo, como hemos estado otras muchas veces juntos, se debe a un número. Porque el nombre Genaro y el apellido Janés derivan de Januarius, que es el dios Jano, unido al número 2, que es el dios de las puertas, es el dios que mira hacia adelante y hacia atrás, el que mira dentro y fuera, y a la vez tiene un nombre secreto que es Argel. Y este nombre quiere decir principio secreto. Con todo esto que ya lleva implícito el nombre de Jano, algo de enigma parece que no se puede revelar. Después, ahora voy a pasar un poco a hablar de las imágenes, porque el libro verdaderamente deriva de las imágenes. Y estas imágenes se deben a dos cosas, fundamentalmente. La primera es una costumbre que tenía yo de infancia, que era mirar el cielo de noche. Me impresionaba mucho y seguramente habría oído decir algo porque yo sentía que los astros estaban en un equilibrio matemático, pero a la vez en movimiento.
Y por otra parte, el hecho de conocer los tercetos de Francisco Pino, que son unas imágenes creadas con papeles recortados. Entonces, un día, por azar, tenía yo unos elementos inservibles que eran los CDs estropeados, y digo, tate, si hago yo unos agujeros como los de Pino, pero les pongo detrás un CD, logro un movimiento circular. Ya sé que las órbitas celestes no son circulares, sino elípticas, pero para mí era ya una forma de acercarme a las órbitas celestes. Los agujeros que hice fueron en forma de números. Ahí están, claro. Cuando llegó el momento de publicar esto, vimos que era muy difícil conseguir un troquelaje y pegar el CD detrás de una manera que quedara bien, ¿no? Al ser un poco torpe, esto yo lo dejé, pero empecé a investigar en Photoshop y con la ayuda de un chico que se llama Juan Manuel Herrero, que me ha enseñado mucho y me ha ayudado, llegué a conseguir estas imágenes que están aquí. Este es un fruto de Photoshop. Entonces ya empecé a pensar en hacer algo más. Y fue cuando me puse a escribir los poemas. ¿Por qué de los números? Pues siempre me ha llamado la atención. No solo es que me llamaba la atención el cielo, sino que en clase me encantaba, por ejemplo, salir a la pizarra y hacer la demostración de la ecuación de segundo grado, aunque no la entendía. No la entendía, pero sabía, teóricamente, entonces se decía que las matemáticas eran exactas. Luego vino un día Einstein y dijo, no son tan exactas. Hay los números irracionales, ahí están. El caso es que, ¿por qué me causaba este gozo salir a la pizarra y hacer la demostración de la ecuación? Pues porque por una parte había una verdad, una exactitud, y por otra parte había un enigma que era el X, la incógnita. Y creo que estos dos elementos están también en la poesía. Por una parte hay una verdad y por otra hay un enigma. Entonces, ahí está el punto que me impulsa también a interesarme por los números. Del carácter simbólico de los números estoy hablando muchísimo, de lo que dijeron Pitágoras, Platón, luego dijo también Galileo, pero la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos, no lo ha dicho con su nombre, pero Platón consideraba que había unos elementos microscópicos que eran los stoicheia, que eran indistinguibles y indestructibles, pero que allí es lo que constituye la naturaleza y que tenían una solución matemática. Yo creo que desde que se dijo esto hasta la física cuántica no ha habido un intermedio, porque hay esta posibilidad tan microscópica de unos elementos que funcionan matemáticamente. Estas cuestiones que me fascinan desde siempre, nunca las llego a saber del todo. Es otra de las cosas que a mí me suceden. Hay una fascinación por algo que no llego a saber del todo, pero probablemente tampoco llegaré a saber. Y esto es lo que decía Genaro de este enigma de la vida, que no vas a saber la respuesta, pero vas a seguir preguntándote. Y entonces yo no solo me preguntaba, sino que preguntaba a quien se me presentara por delante y quisiera contestarme. Uno de ellos es un poeta que el azar me puso un día al lado, que es matemático, que se llama Emilio Pedro Gómez, al que hace tantas preguntas que me empezó a mandar emails y con frases y con cosas. A él le debo, por ejemplo, esta frase de Herbert Reed, que dice: el matemático es un artista abstracto. Y esta, que es de Harvey, que dice: el matemático, como el pintor o el poeta, es un maestro de la forma, del diseño. Aquí me siento totalmente matemática, por afición al menos, cambiando, digamos, los lados de la cuestión, ¿no? En fin, luego hay otras frases que yo he encontrado que me parecen interesantes, por ejemplo la de René Guénon, que dice: la cantidad, al igual que el espacio y el tiempo, es una de las condiciones de la existencia en el mundo corporal. Y también encontré la de Poincaré: estudiando el procedimiento del pensamiento geométrico, esperaríamos alcanzar lo más esencial de la mente humana.
Y otra cosa que me fascina, y no recuerdo de dónde la saqué, pero seguramente es muy conocida, el hecho de que la palabra teorema signifique espectáculo. Entonces me pregunto, este libro es un extraño teorema. Los libros pueden ser teoremas, por supuesto, y pueden ser espectáculos. Entonces, ahí está el principio del espectáculo, el cero. ¿Por qué hizo unos números sí y otros no? Esto realmente, por una parte, es por azar, porque había algo en el número que me sugería un diseño, un dibujo. Entonces hacía el dibujo. Y otros porque me interesaban particularmente. Por ejemplo, el último, que es el número 8, es un número que me ha fascinado siempre. El cero, según Cirlot, significa el no ser, por tanto es símbolo de lo potencial, remite a la muerte como transformación y como círculo significa la eternidad. Laplace destacó su importancia diciendo textualmente que significa el hecho de dar a la nada un poder utilitario. Dijo, es como acuñar el nirvana. Y de todos he sabido que el cero lo descubrieron los hindúes. Italo Calvino, me contestó por sorpresa en un libro, dijo que el cero equivale a la poesía de lo invisible, la poesía de las posibilidades infinitas. Y lo explicó también como lo intocable, la nada, lo atemporal, lo oculto que surge del hombre. Yo ahí me atreví, digamos, a abrir el círculo. Hice un cero abierto, rompí esta idea encerrada de la eternidad que decían los antiguos, y lo hice expandirse. Ahí está la idea de expansión del universo. No sé si ver los poemas. Sí, sí. ¿O sí? Sí, bueno. Pues cero en expansión. ¿Hasta dónde llega lo que no vemos y como ausencia exacta se presenta? Con secretos nodos seduce a la mente, que quiere abrirse al todo y a la nada, y lanza su cinta de oquedad a navegar a la aventura, sin estrella polar que le descubra fugaces señales, y sigue surcando la absoluta oscuridad. El 1 me lo salté y pasé al 2. El 2 representa eco, reflejo, conflicto, contraposición, inmovilidad momentánea, cuando las fuerzas son iguales. Y significa también la sombra, la sexuación, la dualidad, inmortal, bien-mal, muerte-vida. Michael Stelzner, en la simbología de los números, explica: el 2 es el contraste del 1. Así como el 1 es la indivisión, el 2 representa la división y con ella multiplicidad. En él existe la unidad como trasfondo, como también la polaridad como base de la experiencia de este mundo. Esta contradicción no se puede resolver sin el tercer punto, el 3. También en este caso me salté el simbolismo inicial del 2, que habla de la inmovilidad momentánea, y hice un 2 fluctuante. Ahí está. El poema dice: se duplica la unidad, entre cielo y mar oscila, entre vida y muerte, el yo y lo otro, como una barca ignorando el viento, el aliento, el soplo que infunde la irrevocable posibilidad de escisión y suma, de cantidad y cualidad, de sustancia y esencia, y al contemplarse en el azor del instante, se mece igualmente indeciso entre materia e imagen. Y paso al 3. Este me parece un número súper importante. Encarna la síntesis espiritual, la resolución del conflicto planteado por el dualismo. Significa, por otra parte, nacimiento, cenit, ocaso. De hecho, es la resultante armónica de la acción de la unidad sobre el 2. Fue muy importante en el mundo egipcio. La pirámide significa la igualdad de las tres partes y el secreto de la unidad que vive en su interior. Tiene además relación con el ángel, la cruz ansada egipcia, símbolo de espíritu transfigurado, el ser luminoso divino, es decir, la sustancia del alma transfigurada en luz. Este, afirman, es decir, el ángel, surge del reunirse el Ka, que es el espíritu o alma, y el Ba, la sombra,
o bien del Ba y el cuerpo Bak. Pertenece a la área inmortal espiritual y se le atribuían poderes mágicos. Para Stirner el 3 es la unión de los dos polos, el principio del movimiento, el conocimiento y lo que se deriva de él. Por ello este se simboliza mediante el triángulo y en las ciencias ocultas se representa a menudo con un ojo en el medio. Con el 3 surge una nueva dimensión. En palabras del mismo Stirner, ha ocurrido lo que antes no era posible. El 3 crea un nuevo nivel de contemplación. De ahí la aparición en tantas culturas de una Trinidad que simboliza el obrar activo. El 3 representa, entre otras cosas, espacio, tiempo y causalidad, sólido, líquido y gaseoso, mineral, vegetal y animal, mañana, tarde y noche, tesis, antítesis y síntesis. Para este número, que coloqué de una forma espejante, se dice 2-3, entre 3 círculos, y eso tenía un sentido que ahora exactamente no recuerdo, la colocación. Son cosas que si no las anotas en el momento, y seguro que lo debo tener en algún papel, pero ayer cuando saqué me nombré tal cantidad de papeles que no sabía por dónde tirar. El texto que escribí es: con los anillos de pasado y futuro, desde el presente irrumpe para iniciar la danza y gira. Inundación, siembra y cosecha dan vueltas sobre el cielo del Nilo, midiendo su geometría con la flecha que a sí misma se persigue. Una pirámide de aire emerge para coger los restos de la inmovilidad. Luego pasamos al 5. El 5 es un número complejísimo, por lo tanto solo daré algunas referencias. De Lothar Firma, que es el símbolo del hombre, la salud y el amor, la quinta esencia actuando sobre la materia. Remite a los 4 puntos cardinales más el centro. Frente a ellos se alza el hombre. Es el número de la hierogamia, unión de cielo y tierra, que se representa mediante el pentagrama, la estrella de 5 puntas, que trata de la sección de oro tal como fue observada por los pitagóricos y equivale también a los 5 sentidos correspondientes a las formas de la materia. Di a mi imagen el título de 5 nupcial, pues a menudo se designa el 5 como número del matrimonio, ya que visto matemáticamente, cosa que me sorprende, es el primer número, dice Stirner, que deja juntarse las partes precedentes, masculina, el 3, y femenina, el 2. Es el polo contrario a la materia muerta, que es el 4. Se considera como sobrenatural y, según dicho autor, encierra el concepto de libertad y su adición teosófica conduce al 15. En efecto, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 da 15. Y teosóficamente ese 15 equivale a la unión de la unidad con la quinquena que representa el paso de Dios al hombre. Enigmas que no he estudiado todavía, pero quién sabe. Para Pablo Alonso, que es otra de las personas a las que he preguntado infinitamente cosas de este tipo, sobre todo esotéricas, el 5 es la penta, el número nupcial en el que se unen los contrarios, mediante el cual se da un salto, el salto de la tierra y lo extrae a la elevación. Esta imagen es quizá la más compleja que de las del libro. En ella empleo distintas formas de 5 según distintas civilizaciones antiguas con algún otro número, rodeando los elementos masculino y femenino de nuestro 5. Y estas están insertas en un cuadrado del que salen determinadas líneas que distribuyen el espacio entre el 1 y el infinito. Aquí se ve muy mal, que realmente no lograba yo hacer, o quizá por timidez, no hacía las líneas más fuertes, ¿no? Y el texto dice: por la tierra que su centro manifiesta, desde los 4 puntos cardinales, arriesgarse al salto hacia el punto sin punto, para alcanzar el dónde sin dónde y el cuándo sin cuándo, hasta perder las 3 almas, la sombra y el nombre, e insomne quedar vagando y destellando como un fuego blanco. Y ya llegamos al final, el 8.
Según Kirchhoff, el 8 es símbolo de regeneración. Tiene relación con las dos serpientes entrelazadas del Coliseo y el eterno movimiento de la espiral de los cielos. Es el número emblemático de las aguas bautismales. Corresponde en la mística cosmogonía medieval al cielo de las estrellas fijas, que simboliza la superación de los influjos planetarios. Decía Pablo Alonso, que por cierto fue el que descifró la enigmática inscripción que hay en la ventana de Caravaca, en Murcia, pues son unas letras antiquísimas, mezcla de varios idiomas. Él vino a mi casa un día y ya espontáneamente me empezó a explicar el 8. ¿Por qué? Yo estaba traduciendo un texto breve pero maravilloso del poeta persa Sohrab Sepahri, un texto en prosa que se llama La habitación azul, y en ella hablaba, la familia había abandonado esa habitación porque había una serpiente, pero no habían hecho nada con la serpiente, se habían ido simplemente. Entonces él empezaba a explicar lo que significaban las serpientes y hablaba del Nagakal hindú. Y yo pues había hecho una fotocopia de un Nagakal y estaba investigando a ver el fondo del significado de esta imagen. Entonces entra Pablo Alonso en mi casa y dice, ¿tú sabes lo que tienes puesto ahí, en ese atril? Digo, es un Nagakal. Dice, sí, pero estas son las serpientes entrelazadas hindúes, corresponde al 8, al infinito y a la noche. Y yo me quedé ahí totalmente fascinada, porque me llegaba motu propio, ¿no?, lo que estaba buscando. Y entonces él siguió explicando, porque es una persona de estas que acumula saber y te lo cuenta, lo transmite enseguida. Y para que no me olvidara de ello, al cabo de unos días me dio una carta, porque no escribo medicina, en la que decía, entre otras cosas, el 8 en la Autóada, serie de 8 de la Gnosis Ofita, equivale a la materialización del infinito. Surge en relación con la música, las octavas de mayor vibración y el cambio de vibración de los distintos universos. Se trata del tema de la armonía universal. El infinito, que es un guarismo árabe, nos llega de los hindúes. Tal vez surge del tambor de Shiva, de cuya oscilación tensa surge todo lo creado, y lo hace con determinada vibración, marcando la relación entre el número y el sonido. Con estas ideas empecé a hacer primero las imágenes y mucho después el texto. Hay que decir que la que salió más espontánea ha sido esta del 8, porque entre todos estos números es mi favorito. El texto ya lo ha leído Genal, pero lo voy a leer también para terminar. 8 noche. Cuando oscurece, el 8 busca el reposo y se tiende, pero la noche lo impide, lo lanza hacia un horizonte al que nunca llega. Y nada más. Muchísimas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, luego vamos a compartir un brindis, pero si antes quiere alguien hacer alguna... ¿Por qué has elegido estos números y no has elegido el 9 o el 1? Porque ya con estos me quedé muy contenta y pensé que estaba bien. No quisiste llegar hasta el 10 o hasta el 9. Nunca se sabe lo que puede pasar luego, ¿no? Es que nunca se sabe. Hice un lapidario, hice no sé si 30 o no sé cuántas piedras, y un italiano que conocía los conos porque estuvieron expuestos en Padua, me dice, solamente ha hecho esas 30 o 40 piedras, te diría usted hacerlas todas. Es muy difícil, ¿no? O sea, uno nunca sabe por qué vienen unas cosas y no otras, ¿no? Ya que sabe todos los idiomas y es única, pues la ayuda. Bueno, pero ella no sabe casi todos, ¿eh? Tampoco, eso no es problema. Bueno, yo no digo todos los números, digo del 1 al 9. Pero estas... Al fin y al cabo ya el 1 y el 0 ya es repetido, 1 y 0. Pues bueno, salieron estos y
ya me quedé bien. Gracias. Ya contestas. Gracias, doña Clara Jamés, es única usted. ¿Eh? Que es única usted. Todos somos Además, únicos. se digo cazas, pero don Luis Goitisolo ha dicho que académica usted pronto. Y todo el mundo ha dicho que dónde firmamos. Después fui con firmo, no dije académica. ¿Quiere ser académica? ¿No quiere ser? Yo lo que quiero ¿Usted quiere ser usted? seguir haciendo ¿Qué cosas. responsabilidad? Bueno, si no hay... Sí, Solo se puede señor. callar de verdad. El señor quiere hacer una pregunta. ¿Hasta qué punto el ocultismo ha tenido, hasta qué punto el pensamiento ocultista ha tenido efecto en tu poesía? Porque además de este esfuerzo imaginativo de hacer los números, también las piedras, la idea de fijar en un solo objeto que está preñado de significados históricos y pensativos de otros faiths. Me gustaría saber, ¿pasas tu tiempo leyendo a Madame Blavatsky y cosas de ese estilo? No, en absoluto. Pero Esto libros es- sobre simbología, por supuesto. Cuando lo necesito solamente. ¿Comprendes? Lo que pasa es que estas son cosas que yo creo que todo está en la infancia. Y mi infancia fue una infancia en gran parte de una niña encerrada, pero muy contemplativa y muy imaginativa. Entonces, uno está adivinando cosas que no están, o viviendo con ausencias. Y esto te hace pensar en las cualidades ocultas de las cosas, ¿no? Y también porque me encantaba la naturaleza. O sea, si hago en lapidarios, porque me gustan las piedras, como hice un libro sobre fósiles. Y bueno, hay un enigma en todo, que en realidad es el enigma de la vida, que está en todo lo que está vivo. Entonces, pues suceden cosas que te hacen pensar en otras posibilidades, ¿no? Todos hemos tenido, por ejemplo, experiencias de telepatía, cosas de este tipo, ¿no? Yo he tenido muchas, y cosas muy enigmáticas. Por ejemplo, en mi historia con Holman, ¿no? Que de repente me adivina sin conocerme. Son cosas muy extrañas. Entonces uno piensa que hay unas transmisiones de las que no puede dar razón, pero que existen, serán magnetismos, serán eléctricas, yo qué sé. Me da igual. Entonces, son cosas que para mí están muy presentes. Otras personas más metidas en la vida mundana, digamos, pues no las tendrán tan presentes, pero yo que estoy todavía trabajando sola, enfrentar a unas cosas raras como idiomas como el checo o el persa, pues estoy atenta a estas cosas. Bueno, muchas gracias por haber venido. Ahora vamos a compartir todos juntos un brindis. Gracias, Clara. Gracias. Y no se olviden de comprar el libro. Tengo que decirlo yo. Van a pensar que estamos arreglados con el Creo que tema. eso es lo que cada uno de los alumnos y viene un poquito pensando que estamos todos así. No, pero es que hay que decirlo, porque es que ya casi nadie compra libros. Esto es un desastre. No, que sí, está comprado. Yo sí quisiera aplaudir que hayas leído tus poemas y que me ha gustado mucho porque en general los autores leen muy mal. Sacando León Felipe, Nicolás Guillén, León Felipe, Nicolás Guillén y algún otro que puede quedarme en el tintero, el resto realmente leen muy mal sus poemas. Entonces, me ha gustado muchísimo lo que has explicado, obviamente, y el que tú hayas leído. Gracias. Bueno, por último aplauso y vamos al brindis. Gracias.